habla de estructuras locales simples en la comprensión de ecuaciones diferenciales y sus variaciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por estar aquí. La idea es presentarles una serie de resultados y de estrategias para analizar ecuaciones diferenciales que presentan puntos singulares con una cierta complejidad. Entonces, que va más allá de la complejidad usual que uno suele aprender en los cursos de ecuaciones diferenciales. Entonces, siéntanse con toda la comodidad de tenerles cualquier tipo de pregunta. ¿Sí? Entonces, la idea es estudiar ecuaciones diferenciales. Voy a poner aquí x puntos igual a Pn xy más Pn más 1 xy más término del superior, y aquí yo punto igual a Qn de xy más Qn más 1 de xy más términos de orden superior, y este va a ser el campo vectorial V mayúscula. Entonces, ¿quiénes son Pn más 1, Qn más 1 y estos puntos suspensivos? Están definiendo un campo vectorial analítico, es decir, está expresado en una serie de potencias convergente, y lo que estoy haciendo es separar los monomios, o sea, los polinomios de un mismo grado, ¿sí? Grado n, grado n más 1 y así sucesivamente. Entonces, el caso más sencillo sería el caso para n igual a 1, que sería el caso en el que tenemos una ecuación diferencial que tiene parte lineal más términos del orden superior. Entonces, el caso al que tenemos más referencia es el caso en el que tenemos aquí las variables x, y, y el caso en el que todos estos términos son cero, que es un caso lineal, y cuando estamos trabajando en los reales, en R2, los casos que nos solemos encontrar son casos, por ejemplo, de tipo nodo, ¿sí? Donde las soluciones, todas ellas, tienen como acumulación el origen. Entonces, el origen en la ecuación es un punto singular, ¿sí? Y las soluciones con el tiempo van tendiendo al origen. Esto es cuando estamos trabajando en el caso real. Pero lo que yo les quiero platicar no es una parametrización de las soluciones con tiempo real, sino lo que quiero hacer es mirar un caso en el que, en lugar de tener los reales, tenemos nuestra P que está en los complejos. En ese caso, en lugar de tener curvas reales, lo que vamos a tener son curvas complejas, y eso se traduce en algo del siguiente estilo. O sea, las soluciones van a ser superficies, ¿sí? Y estas se van a estar enredando alrededor del eje X, pero también alrededor del eje Y. Algo que no puedo dibujar, porque si estamos en C2, este es como un R4, ¿sí? Pero se puede mirar que las soluciones, estas superficies, se acumulan
al eje X, que es un eje complejo, ¿no? Es una línea compleja, y al eje Y al mismo tiempo, además de que se acumulan al origen. Todos van pasando al mismo tiempo en una misma solución. Y estas ecuaciones, cuando ya no son lineales, hay en el caso lineal dos rectas predilectas que se llaman separatrices y que son curvas son curvas algebraicas, ¿sí? Dadas por ceros de polinomios, en este caso los polinomios muy sencillos, y que se prolongan de manera analítica al origen. Esas son las separatrices. Entonces, pero quedémonos con la idea de que son curvas privilegiadas que nos van a dar información sobre la ecuación. En el caso no lineal, estas rectas dejan de serlo, usualmente, y lo que obtenemos es una curva, digamos, esta curva se convierte en una curva chueca y esta recta se convierte en otra curva ahí chueca, ¿sí? O sea, todo el dibujo, el retrato de las fases que se llama, va a sufrir una deformación porque ya no es una ecuación lineal, es una ecuación no lineal y los términos del superior van a estar aquí. Entonces, también tenemos, como memoria de los cursos de ecuaciones, tenemos puntos de tipo silla. Y estos puntos de tipo silla tienen una particularidad y es que tienen una distancia al mínima al origen. En el caso complejo va a suceder exactamente lo mismo. En el caso complejo lo que vamos a tener tenemos soluciones que también se enroscan alrededor de los ejes, pero un número finito de veces, de modo tal que nunca se acumulan al origen. ¿Sí está bien? Ya los ejes. Del mismo modo, estas van a ser separatrices, estos ejes, y cuando estemos en un dibujo torcido, pues estas serán curvas torcidas. Para decir lo que ahorita estoy así mencionando, hay que recurrir a teoremas de linealización que son muy fuertes, muy conocidos, que nos dicen que una ecuación diferencial con parte lineal distinta de cero y con ciertas propiedades de sus valores propios, de la matriz que lo define, la parte lineal, una ecuación puede ser linealizada de forma analítica, puede ser linealizada de forma analítica. Es un teorema fuerte de Poincaré que nos da condiciones bajo las cuales se puede hacer. En el caso de sillas es bastante más complicado, ¿no? Hay también condiciones y hay detrás un teorema de Sigren, unas condiciones de Bruno, o sea, hay mucha literatura y también hay los casos bruscos, los casos mal portados, que tienen que ver con partes lineales que ya tienen ciertas especificidades que se escapan de los teoremas de linealización de Poincaré, de Sigren o de Bruno. Pero es un comentario histórico por lo que estás diciendo, que creo que cae muy bien para los estudiantes, que precisamente ese teorema que cita Laura de linealización de Poincaré es la tesis doctoral de Poincaré. Y no solo eso, su tesis doctoral la hizo en mecánica celeste, ni siquiera en matemáticas. Bueno, sí, es todo, ¿no? Porque es motivado por la parte de física y mecánica celeste. Pero no, muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, fue la tesis doctoral de Poincaré, metido dentro de la tesis doctoral porque estaba. Entonces, bien, lo que les quiero platicar es un caso en el que no hay parte lineal. No hay parte lineal
y esto ya estamos hablando de n mayor o igual que 2. Aquí era n igual a 1, aquí es n mayor o igual que 2. Y entonces, en ese caso, vamos a tener que atender a un polinomio aquí que les voy a definir. Vamos a definir un polinomio Rn más 1 de x y, y lo definimos como x qn de x y menos y pn de x y. Este polinomio nos va a servir, ahorita todavía no lo voy a explotar, porque ya lo tener ahí, para analizar lo siguiente. Cuando tenemos una ecuación de este estilo donde no hay parte lineal, hay técnicas que nos permiten entender lo que está sucediendo en una vecindad de punto singular. Esa técnica se conoce como resolución de singularidades y no es otra cosa que pensar en un cambio de coordenadas donde es posible. Aquí y de x, con esto estoy diciendo que x tiene que ser distinto de 0 para poder ser un buen cambio de coordenadas. Aquí estamos atendiendo a la pendiente, la u está representando una pendencia. Y por otro lado, aquí la y tiene que ser distinta de 0. Y entonces, si nosotros observamos, hay una relación aquí que nos dice u es igual a 1 entre v. Yo es muy lindo, porque lo que nos está diciendo es que estamos teniendo con esta representación, cuando la restringimos a x igual a 0, ¿sí? Lo que estamos teniendo es, bueno, no se ve, perdón, lo que hay que tener cuidado, x igual a 0, estoy diciendo que aquí no se puede, bueno, vamos, es que hay que quitar los factores, pero bueno, no voy a hablar. El chiste es que al hacer estas cartas coordenadas que se llaman, lo que obtenemos es una esfera. Y en esa esfera va a estar, en una vecindad de esta esfera, van a estar sucediendo las cosas. ¿Sí? Si estuviéramos en los reales, sería un círculo. Y en la construcción aquí sería una banda de medio, la vecindad. Pero como estamos en los complejos, esto va a ser una esfera. Y entonces tenemos que distinguir dos casos. Tenemos el caso, que es el primero del que voy a hablar, que es el caso Rn más 1, idénticamente 0, ¿sí? Este polinomio, idénticamente, no, voy a empezar con esto, que no sea idénticamente 0. Y entonces, este caso se traduce en que esta esfera va a tener una cantidad finita de puntos singulares, ¿sí? Y que vienen justamente dados por Rn más 1 de 1 igual a las raíces de este polinomio. Evaluamos en 1 y en u. Y entonces lo que tenemos es u menos p1, y así nos vamos hasta u menos pn más 1. Voy a suponer que son distintos dos ángulos, o sea, son todos distintos. Y entonces tenemos raíces simples de este polinomio, y lo que sucede es que en estos lugares hay puntos singulares de lo que va a ser el campo vectorial una vez visto en estas coordenadas, ¿sí? Entonces, eso nos dice, a ver, un punto singular complicado, ¿sí? Lo voy a dibujar, me voy a olvidar ahorita ya de este.
y vamos a poner un punto singular correspondiente a esta situación, y tenemos ahí algo que no era usual. Yo no lo sé, es como pero no tendría por qué serlo. Y tenemos aquí un punto similar, digamos, o sea, se sale de los modelos que nosotros conocíamos, y la información está aquí concentrada. Lo que hacemos con esta resolución es abrir la información. Como les dije, aquí vienen las pendientes, y esas pendientes corresponden a pendientes de este estilo en el caso de los P1 hasta P1. Entonces, estos puntos PJ, P1, PI, lo que sea, ¿no? Son puntos que ya van a tener parte lineal. En el caso en el que estas todas son raíces distintas. Y entonces vamos a tener, esta va a ser solución, salvo con los puntos singulares, ¿no? Que son soluciones por sí mismas, y tenemos que estas separatrices se van a venir aquí a mirar en cada punto que tengamos por ahí. Son, se puede, esto nos va a usar de dibujar, y está por ahí, ¿no? Entonces, el papel que hacían aquí estas curvas, lo van a hacer estas otras curvas, ¿sí? Pero ya en un espacio distinto, en un espacio donde lo que hay aquí es una esfera. Hay aquí una esfera, y la vecindad del punto singular es una vecindad de la esfera. Y entonces lo que vamos a tener que hacer es darnos herramienta para poder analizar lo que sucede en esta vecindad de la esfera. Para hacerlo, lo que uno observa es que vamos a tomar un punto que no sea por acá, un punto que no sea singular, y sobre él voy a trazar una transversal local, o sea, algo que no es solución, pero que atraviesa bien a la esfera. Esta transversal la voy a llamar gamma, y lo que vamos a hacer, la construcción usual, es considerar lazos que rodean gamma 1, gamma I, lazos que rodeen a los puntos singulares y que no vamos a poder contraer sobre la esfera, precisamente porque estos son puntos singulares y no están dentro de la solución. Entonces, estos lazos no son contraíbles, se forma lo que se conoce como un grupo, el grupo fundamental de la esfera menos un número finito de puntos, y esa información va a ser sustancial para lo que queremos. Fíjense, tenemos un lazo, voy a tomar aquí un lazo, voy a tomar este, ¿sí? Y alrededor de este lazo, ¿sí? Gamma I, voy a fijarme en una solución que pase por este transversal. Esta solución tiene primera coordenada justo este punto que está aquí, ¿no? Esta, por cierto, es U, y esta es la variable X. ¿Sí? Aquí está X1. Este es X igual a 0, siendo esta la X, y es U. Y entonces, tomamos un punto que esté en la transversal y vamos a pasar una solución que pase por este punto. Esa solución es una superficie, porque las soluciones, recuerden, están diciendo que las variables por completos. Entonces, ¿de qué nos va a servir? Pues intersecamos la solución con esta gamma. Por asuntos de dimensión eso da un punto, ¿sí? Es una buena intersección, entonces da un punto,
lo que vamos a hacer para ver qué pasa con la solución, se llama levantar el lazo, cuando nosotros esta gama la vamos paseando, este punto base lo vamos paseando alrededor de toda esta gama. Y eso va a hacer que la solución vaya intersectando a las distintas transversales. Y lo que va a hacer es definirnos una curva, ¿sí?, que cuando hagamos el regreso aquí abajo, aquí arriba regresa, pero no necesariamente regresa al mismo punto. ¿Sí? A eso se le llama una transformación de monotonomía. Esta transformación la voy a poner aquí. Delta J va de gamma en gamma, ¿sí? Y bueno, se demuestra que es una transformación analítica, y cuando consideramos todas las transformaciones correspondientes a cada uno de los puntos singulares, a rodearlo con plazos, lo que acabamos pudiendo definir es un grupo de monotonías generado por estas transformaciones, delta 1 hasta delta n más 1. ¿Sí? O sea, las podemos componer. ¿Por qué? Porque todas están definidas en la transversal. Si yo di vuelta por aquí y luego se me ocurre dar vuelta por acá, entonces terminé aquí y ahora rodeo y termino quién sabe dónde. Eso está bien, o sea, podemos componerlas. Y entonces genera un grupo. Y este grupo satisface que al componerlos, los términos de cada una de las transformaciones de monotomía nos da la identidad. Y eso no es sorpresa, es porque si nosotros rodeamos todos los puntos singulares, es equivalente a haberlos rodeado a todos en conjunto, y podemos jalar el lazo por atrás sin tener problema de encontrarnos con un punto en el camino, porque ya rodeamos a todos. Entonces eso nos da esta condición. Pero además, una de las cosas que logramos al pedir que estos puntos sean sencillos y algunas condiciones bastante simples, ahorita solamente voy a decir que alrededor de cada punto singular que aparece podamos linealizar, es decir, podamos usar alguno de los dos teoremas que mencioné. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que estamos en ese caso noble, en donde todo se pudo linealizar. Si alguno no se pudiera linealizar, tendríamos que repetir el procedimiento, ¿sí?, en ese punto en específico, volver a hacer una exclusión, que se llama una resolución. Entonces, si linealizamos, lo que va a aparecer es una ecuación que tiene parte lineal alrededor de cada punto. Y esas ecuaciones van a tener valores propios. La matriz que define a la parte lineal tiene valores propios. Y lo que va a satisfacer los cocientes de los valores propios son algo de este estilo. Lambda, voy a definir lambda i igual a un cociente de 1 sobre el otro, lambda 1, lambda 2, pero con su i a 8, y 1 y 2, ¿sí? ¿Sí? Hago el cociente, y lo que me es más cómodo hacer es, ya se quitamos lambda i, sí, lambda 2, lambda 1 entre lambda 2, ¿sí?, y correspondiente a la i, no me sale, perdón, correspondiente a la i. Bien, y lo que van a satisfacer estos lambda i's es una condición muy especial, que es que lambda 1 más lambda 2 gorrito más lambda n gorrito es igual a menos 1, siempre, siempre. No importa cómo hayamos escogido
obtenido nuestra ecuación si los puntos después de haber hecho la resolución son linealizables, ¿sí? Ambas distintas de cero. Esta condición se va a dar. Bien, entonces ese es uno de los ingredientes que a nosotros nos interesa observar, y a estos les vamos a llamar de campos vectoriales no dicríticos. No dicríticos, porque satisfacen esta condición. Ahora, a esto pues vamos a denotar como N, fijamos la P y fijamos el grupo de monodromía, pero no solo el grupo de monodromía, sino cualquier grupo equivalente a él bajo una transformación analítica, ¿sí? O sea, sus generadores se van unos en otros bajo una transformación analítica. Entonces, los no dicríticos, la N de no dicríticos. Y habiendo considerado P, donde P es la colección, perdón, como está quedando encima, P es igual a P1 hasta P más 1, donde los P's están aquí determinados y lo que nos dan son los puntos singulares. Bien, entonces, ese tipo de campo vectorial va a ser muy distinto, no voy a hablar todavía de la clasificación, va a ser muy distinto a el campo vectorial donde la Rn más 1 es idénticamente 0. En ese caso, esta expresión es 0 y lo que va a suceder es que tendremos que mirar una expresión equivalente para términos de grado, ¿sí? Porque esa ya se nos canceló. Les voy a decir lo que queda, la geometría de lo que queda. Este caso se conoce como caso dicrítico y lo que sucede, este es el caso dicrítico, y lo que sucede es que las soluciones ahora, la esfera no va a ser una solución, les dije es solución en este caso salvo por los puntos singulares. En este caso no va a ser solución, sino que las soluciones, las punto uno dimensional, no puedo, de otra manera, las soluciones van a intersecar transversalmente a la esfera, salvo en una cantidad finita de puntos. Entonces, hay una cantidad finita de puntos, Q1 hasta Qn-1, donde vamos a tener un comportamiento de, digamos, si este es el QJ, va a haber una tangencia. O sea, hay una solución que no pasa, que no corta bien la esfera, sino que hay una tangencia. Y esto nos permite hablar de una parte equivalente aquí. Vamos a poner otra tangencia por ahí. Una parte que ya no es fruto de monodromía. Ya no podemos hablar de lazos que están en la esfera y que levantamos, no, porque la esfera ya no es solución como en este caso. Pero sí podemos hacer lo siguiente, fíjense, si hay una solución que es tangente, cuando nosotros nos fijamos en soluciones vecinas, observamos que a fuerza están intersecando dos veces en la esfera. Y entonces, eso define una transformación de esfera en esfera, que manda a U en el otro punto donde cortó la solución. Entonces voy a llamarle U
control 1, ¿no? Aplicando 2 veces, ¿no? Y esta, del mismo modo que estas venían de un punto de este estilo, si las proyectamos, ¿no? Ahora, en este caso, las cosas van a ser distintas. Las cosas van a ser de la forma, voy a poner aquí. Fíjense, esta esfera, cuando la colapsamos, va a dar el punto singular. Y como todas atraviesan a la esfera, salvo las que son tangentes, todas llegan al origen cuando colapsamos. Pero me voy a fijar en esta que es tangente para hacer la construcción. Esta es tangente y cuando colapsemos se va a pinzar, ¿sí? Va a ser aquí un apachurrón y va a ser esa solución. Aquí, a lo largo, nos aparece esta QJ y cuando colapsamos, recordando esta relación que nos dice U es igual a Y entre X, por lo tanto Y es igual a U por X. Entonces cuando colapsamos, lo que obtenemos es Y igual a Q por X. Es esta línea, ¿no?, que nos guía a esta curva. ¿Sí? Bien, ¿y el resto de las curvas qué hacen? Bueno, el resto de las curvas, las cercanas a esta, lo que hacen es como una bombita, ¿no? ¿Sí? En los reales sale así, en los complejos todas intersecan la esfera. Aquí en los reales no, en los complejos sí. Pero bueno, no importa. El chiste es que esta U y esta U estrella se van a reflejar aquí. Voy a aplicar una de ellas. Esta U y esta U estrella, ¿dónde está? ¿No? Se van a reflejar aquí en unas líneas tangentes, que es la manera en la que llega Y igual a, digamos, X, y la otra Y igual a U estrella X. ¿No? Son estas rectas, vamos a pintar delgaditas, pero no son soluciones, son direcciones de tangencia. ¿Sí está bien? ¿Sí? Y entonces este caso es el caso no dicrítico, de ese caso, perdón, dicrítico, y vamos a destacar, lo que queremos es clasificar. Entonces, por cada punto QJ vamos a tomar un conjunto de involuciones que van a ser I1 hasta IN-1, ¿sí? Porque teníamos N menos 1 tangencias, ¿sí? Por cada tangencia una involución. Y vamos a denotar la de Q y le asociamos sus involuciones. Ahora, ya están los dos ingredientes con los que queremos trabajar. Fíjense, en este caso, en 2005, con Ernesto Rosales, y Sergei Voronin, pudimos probar lo siguiente, y va como sigue. Nosotros nos interesa clasificar los campos vectoriales. Entonces queremos decir cuándo dos campos vectoriales
son analíticamente equivalentes. Y entonces, lo que se pudo probar es que dos campos vectoriales B y W, nada más que sin parametrización, se llama orbital, son analíticamente equivalentes orbitalmente, lo que significa que nos interesan sus curvas más no su parametrización, ¿sí? A eso se le llama estar hablando de foliaciones, porque nos interesa solamente la partición del espacio por curvas, ¿sí?, que no se intersecan entre sí, salvo que tenemos aquí un punto singular, ¿no? Y la clasificación analítica nos dice estas dos foliaciones definidas o particiones del espacio definidas por dos campos vectoriales y críticos son equivalentes analíticamente. Sí, solo sí. Un asunto de invariantes tau B y tau W coinciden. ¿Qué son esos invariantes? Bueno, pues esos invariantes vienen dados por tau V, van a ser un conjunto de parámetros, un conjunto finito de parámetros que vienen de esta ecuación, de la ecuación original, pero habiendo quitado todos los términos que nos estorban y de los que no podemos meter en lo que es la información de las evoluciones. Entonces, tenemos una cantidad finita de parámetros y la I, habiéndole dado ahí una parametrización también específica aquí, pero bueno, el caso es que estos invariantes, cuando coinciden los dos campos vectoriales, fíjense, es un número finito de términos y este comportamiento que hay en las esferas alrededor de las tangencias. Si coinciden, entonces estamos hablando de campos vectoriales analíticamente equivalentes. ¿Está bien? O sea, la mejor de las equivalencias analítica, es la más fuerte, porque está dada por series de potencias convergentes. Estos otros salen de lo que se conoce como la forma normal formal, pero no, ahorita no me meto aquí. Y entonces, a estos se les llamaron los invariantes de Thom, porque hace muchos años René Thom planteó la pregunta de si la clasificación de las ecuaciones tenía como clasificantes, como invariantes, a las separatrices, ¿sí?, y al grupo de monotonía. Así como lo planteó, no era cierto, hubo muchas idas y venidas, y finalmente, en el caso dicrítico se resolvió así, y en el caso no dicrítico, lo voy a poner acá, pero con flechita para allá. No, mejor acá. En el caso no dicrítico, en 2012, también con Ernesto Rosales y Severo Rossi, lo que se pudo probar es que dos campos vectoriales tienen partición del espacio analíticamente equivalente, o sea, foliaciones analíticamente equivalentes o equivalencia analítica orbital. Sí, solo sí, sus invariantes de Thom coinciden, nada más que aquí ya no podemos usar evoluciones, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los invariantes de Thom? Uy, yo creo que si me vengo para acá, ¿no? Los invariantes de Thom en este caso serán una cantidad también finita de términos, ahorita no
de dónde salen, ¿no? También es lindo. Y el grupo de monotonía, pero no el grupo por sí mismo, sino la clase de equivalencia, lo que les decía de los grupos, clase de equivalencia analítica, ¿no? Eso significa, puedo tomar cualquier representante y estoy mirando a todos equivalentes, por supuesto, ¿no? Y entonces, en ese caso, se obtuvieron estos invariantes. Ahora, la pregunta era, ¿qué son estos invariantes? Se creyó que estos invariantes venían completamente dados por las separatrices. Fue falso. O sea, eso no es cierto. Eso no es cierto. Entonces, nosotros no sabíamos qué significaban. Bueno, ya nos salieron esos números, esos parámetros, una cantidad finita, pero ¿qué significan? Entonces, nos pusimos a intentar entender la geometría que podría estar escondida en esos parámetros. Y es ahí donde entra Jessica. Ella lo que hace es mirar una clasificación que hizo Granger sobre curvas, familias de curvas, y en base a eso meter al cálculo esta clasificación en este tipo de problemas. Ya venía un aviso que era cuando nosotros analizábamos estos problemas, para hacerlo usábamos una foliación auxiliar que nos permitía entender el comportamiento en este caso. Y en este caso usábamos también una foliación auxiliar, pero que era justamente en este estilo, o sea, de este lado una foliación, siendo el campo dicrítico, usábamos una foliación no crítica, y siendo no dicrítico, usamos como auxiliar una foliación dicrítica. ¿Por qué? Porque nosotros necesitábamos, para establecer esta relación de equivalencia, necesitábamos construir una transformación que llevase soluciones en soluciones, de un campo vectorial en el otro, o curvas en curvas, más fácil, ¿no? Y para ello es muy cómodo hacerlo si tenemos un sistema coordenado global. El problema es que ese sistema coordenado global no se tiene. No se tiene porque cuando uno lo trata de construir, aquí por ejemplo tenemos, no me ayuda, aquí tenemos una foliación no dicrítica, ¿no? Como la que les había puesto por acá, ¿no? Y resulta que para entender todo esto de la foliación no dicrítica y para entender usamos una foliación dicrítica, pero acabo de decir que las foliaciones dicríticas tienen tangencias. Y entonces en ese lugar el sistema coordenado se nos quiebra. O sea, si nosotros consideramos aquí, miren qué lindo se ve, ¿no? Si aquí yo voy por las curvas solución y las curvas solución de una ecuación y de otra ecuación auxiliar, tenemos un sistema coordenado y entonces podemos establecer punto a punto quién va en quién cuando tenemos los campos vectoriales. Pero si ese sistema coordenado se quiebra porque hay tangencias. Cuando hacemos esta construcción observamos que nos pueden aparecer tangencias, entonces ya no es evidente cómo hacer las cosas. Y entonces, bueno, ese problema aquí no lo encontramos y ese problema también en este lugar no lo encontramos. Y eso nos llevó a decir, pues capaz de que vienen emparejadas, capaz de que la información viene de algún modo asociada una a la otra. Cuando hablamos de una
foliación no dicrítica tiene su pareja dicrítica. Y cuando hablamos de la dicrítica, tiene su pareja no dicrítica. Bueno, puede tener muchas, pero la que nos sirve, que nos hace falta. Y así fue que empezamos a trabajar con modelos locales. Entonces, pero déjenme. Lo primero que voy a mencionar es un resultado de realización. Es el resultado de realización, es de 1987 y es de Linz-Neto. Lo que Linz-Neto prueba es que si ustedes me dan ciertos datos que van a ser una colección de puntos, y me dan un grupo G, ¿no?, que esté generado por G1, Gn más 1, y que satisfaga ese grupo. La única condición que le vamos a pedir es que ese grupo, cuando compongamos a todos sus generadores, nos dé la identidad. ¿Sí? Lo que prueba Linz-Neto es que con estos datos siempre existe una foliación FMU que tiene como grupo de monomía AG, ¿sí?, y tal que los puntos singulares son esta colección de puntos. ¿Sí? Alrededor de ellos les podemos incluir este grupo. Sí, es un teorema de realización. Y además, las curvas separatrices son rectas. Entonces, queriéndolo o no, bueno, claro que no, porque era en 1987, pero nos regaló una forma de construir lo que nosotros queríamos. Y entonces, fíjense, vamos a usar esta construcción de Linz-Neto, ¿no? Pongo los puntos singulares, P, J, P1, por acá, los voy a poner todos en la orillita para poder dibujar, PR, ¿no? Y tienen separatrices rectas, ¿no? Y esta foliaciones así, bonitas, ¿no? Y fuera de ellas, pues él construye, ¿no?, aquí la foliación conjuntiva y demás. Y esa la vamos a llamar FMU. Y entonces lo que nosotros vamos a hacer va a ser, nosotros queremos perseguir invariantes analíticos. Entonces, Linz-Neto, para hacer esta foliación, también considera aquí una familia de rectas y pasa las rectas, así como son lineales, las separatrices son lineales, pasa estas rectas por aquí. Y entonces, lo que nosotros vamos a hacer es usar esta construcción, pero quitarle esta información, por ahí, la de Linz-Neto aquí era todas rectas, pero nosotros vamos a marcar unos ciertos puntos, ¿sí? Entonces la retomo acá,
vamos a tener la foliación F1. Ahí vamos a tener unas soluciones y unas rectas. Vamos a tener unos huecos, pero ahorita voy a decir cómo que vamos a llenar. Aquí tenemos esta recta, ¿sí? Aquí estamos en un PJ y aquí estamos en un PI y aquí un J, ¿sí? Y aquí también vamos a usar. Ahora, estos huecos, ¿con qué los vamos a llenar? Es ahí donde vienen las estructuras locales, como verticales. Por un lado, vamos a usar una foliación lineal, muy específicas entre U y este es X. La foliación va a ser X punto igual a lambda y X, U punto igual a U menos P, P, y este es el punto P. Entonces es una foliación lineal, ¿no? Ni linealizable, lineal. Y lo que vamos a hacer, y eso ya no lo voy a poner, vamos a considerar otra foliación, o sea, vamos a trabajar con parejas de foliaciones. La otra foliación va a venir así, no sé si esto se vea. Sí. Entonces, la otra foliación, sí, va a venir así, paz, de modo tal, vamos a hacer ahí un camino que nos permita venir a pegar esta foliación sencilla mediante una transformación que le ensarte en este hueco donde dijimos que íbamos a quitar información. Entonces la metemos, pero la manera de meterlo va a ser una transformación analítica. Estas lambdas cis van a tener la información de las lambdas cis bonito. Lo vamos a poner ahí para que nos acordemos. Por otro lado, alrededor de los QJs vamos a hacer lo mismo. Tenemos este hueco, pero ahora de este lado vamos a construir, algo de este estilo. Un modelo que de hecho ya había aparecido, pero no se los dije, cuando hicimos aquí el trabajo, pero un modelo en donde estas curvas vienen dadas por curvas de nivel de una función. Y aquí estamos U y aquí X, ya me dio el nervio por aquí. Entonces, este modelo lo vamos a ir a ensartar acá. Pero ¿cómo lo vamos a ensartar? Pues necesitamos considerar una foliación que nos permita pegar las cosas. Entonces, vamos a tener algo de este estilo, algo de este estilo, ¿sí? Y vamos a pegar arriba y abajo con esto de aquí, ¿no? Con estas líneas que nos regaló la construcción de Misneto. Vamos a pegar nuestros modelos aquí. Lo vamos a pegar. Aquí viene. ¿No? Y entonces lo que estamos teniendo, perdón, este no lo puse. ¿Sí? Y esto era, con lo específico, el hueco que abrimos, el otro hueco, ¿no? Donde no habíamos puesto nada, pero luego le hacemos los peguetes. ¿Sí? Sí. ¿De qué depende de decidir qué modelo pegamos en qué lugar? Gracias. Esto viene asociado a que nosotros previamente escogimos una colección de puntos. Asociamos P1
Pn más 1, Q1, Qn, nosotros los damos y ahora queremos decir, podemos construir una pareja de foliaciones que tenga estos puntos como puntos de contacto. Tal que en las PIs, en las PIs tenga puntos singulares y en las QJ tangencias. ¿Va? Y entonces son parejas, estamos ya aquí invitando a que haya parejas de foliaciones. Entonces, hay una parte donde prácticamente no pasa nada, nos ayuda la construcción de LINS, y hay otra que nosotros vamos a mover a nuestro antojo según sean las transformaciones con las que pegamos. Y entonces hacemos una especie de alebrije. ¿No? Estamos pegando cosas distintas y queremos saber que en efecto nos salió algo lindo, ¿no? Porque a la hora de pegar, nosotros aquí utilizamos unas transformaciones psi y φj, y son transformaciones que nos vamos a encargar de que sean analíticas. Pero tenemos un problema en estos lugares, no podemos extender una cierta construcción que hacemos, da igual, pero le pegamos con estas líneas, le pegamos aquí el modelo, plus, y acá el modelo, plus, ¿sí? Y ahora queremos ver qué nos salió. Si en efecto tenemos una foliación de algo que viene de una explosión, ¿no?, de un punto singular en el plano, porque pues hicimos ahí un pegoteadero, ¿no?, y no sabemos qué salió. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar que pedimos que los lambdas is satisficieran lo siguiente: lambda 1 más lambda n más 1 igual a menos 1. Esa información la traemos y la estamos aquí agregando. La suma de lo lambda n que de esto, ¿sí?, porque la traíamos con información, ¿sí? Y entonces un verdadero teoremón que se debe a grado nos dice: tu piñata, ¿no?, viene de ser la explosión de un punto singular, una vecindad de un punto singular de una foliación, ¿sí? Entonces, aquí estoy ahorrando muchas palabras, pero esa sería la idea. Y por lo tanto, ¿en qué tiene que ver esto con los invariantes que yo les dije? Bueno, pues si yo llamo al número de invariantes as y jotas de los as y jotas beta, y llamo al número de invariantes que habían salido de las no dicríticas, ¿se acuerdan? Las cs y jotas, los llamo alfas, ¿sí? Resulta que, fíjense, no he metido el elemento clave, aquí sí ya me brinqué, y seguro que física se dio cuenta. Me brinqué aquí una foliación que construimos y que tiene la siguiente propiedad. Esta se va enderezando y ya después sale lo que les dibujé aquí. Pero esta foliación es una foliación que tiene la particularidad de tener aquí una curva de tangencias. ¿A qué me refiero con eso? Me refiero que las soluciones de una ecuación y las soluciones de este modelo que tenemos aquí, ¿sí?, que al rectificar acaba acá, ¿no? Tenemos un modelo y el otro que se endereza y acaba aquí.
de esta foliación y de esta foliación. Y esta curva aparece aquí, no la voy a mantener, aparece en el grafo, no la voy a dibujar. Aparece aquí, también aparecen acá, la tangencia aquí es más visible, porque será esta, si tenemos una foliación así. No, así, no, es simplemente esto, lo que obtenemos es una cantidad aquí de curvas de tangencia. Son curvas asociadas de manera natural a las dos foliaciones. Bueno, su clasificación analítica, los parámetros con los que se clasifican esas curvas de tangencia de las dos foliaciones corresponden a la suma de alfa más beta. ¿Sí? Esa es la idea. Lo que nos estaría diciendo como filosofía, digamos, que más allá de los grupos de monodromía, ya los perdí, bueno, de los grupos de monodromía o de las involuciones, las curvas de tangencia nos dan la medida de la complejidad analítica de una foliación y de hecho de la pareja de foliaciones, ¿no? ¿Sí? O sea, si pensamos en una foliación, le asociamos su pareja, ¿no? Para que se acuerda bien, su pareja, y las curvas de tangencia asociadas, su clasificación analítica está dada por una cantidad finita de parámetros, y esa cantidad finita de parámetros es exactamente la suma de estas y estas cuando, eso no lo dije, cuando M, ¿se acuerdan que vamos me habías dicho de los, ¿no? Los puntos estos, M, cuando M es igual a M menos 2. Entonces, eso será escoger exactamente la pareja afortunada, ¿no? La que da la información que nosotros estamos buscando. Entonces, bueno, perdón porque con mucha información. Pero bueno, no sé si hay alguna pregunta. Sí, entonces tienes una foliación, la asocia a tu pareja. Cuando la asocia a la pareja, puede ser cualquier analíticamente de pareja de esta pareja. Sí, no, cualquier. Cualquier. Si eliges otra analíticamente equivalente, las curvas polares también están analíticamente. Las curvas, sí, pero no son las mismas, son analíticamente. ¿No? Están dentro de la que tendrán un parámetro. Te dicen involuciones un poco del estilo de monotonía, también podrías tomar como conjugaciones de esto, el de también. Sí, lo que pasa es que las involuciones son más delicadas de analizar desde el punto de vista que hay que hablar, por eso lo omití, desde el punto de vista de que hay que hablar, o sea, esto es como muy sencillo de mirar, pero hay que especificar un parámetro, ¿no? Porque eso justamente cuando tú especificas algún parámetro, lo que te está dando son las coordenadas. Es preciso para decir a cuál de todas estas soluciones te estás fijando. Tú generas aquí un parámetro, como un parámetro E, y con eso te basas, ¿no? Entonces, bueno, es más complicado. ¿Y cuándo se corresponde? ¿Qué? ¿También te multiplicar dos o son de cualquier manera? ¿Cuáles son? Sí, no tienen que ser tangencias simples, así como las estoy dibujando, estoy haciendo trampa. Son tangencias simples. Si hay tangencias más complicadas, realmente no sabemos. Es como el paso que sigue, ¿no? Desde mi punto de vista, si uno toma como filosofía que las curvas de tangencia son la clave, ¿no? Entonces lo que hay que estar persiguiendo son curvas de tangencia, ¿no? O sea, su comportamiento analítico, sus invariantes, y a ese adosarle estas partes que son funcionales, o sea, son el grupo de monotomía que está representado por transformaciones, las involuciones también, ¿no?
pero más complicado sí, claro que se puede. Que estos puntos singulares no sean simples, ¿no? Estén más feos. Y que estas tangencias no sean simples, ¿no? Que sean más ágiles. Entonces, claro, se va a complicar. ¿Cómo? No es este. ¿No? Trabajo futuro. Un par de preguntitas. Una, entonces al final no sé si entendí bien toda la parte filosófica, es la construcción de una carta coordenada global. La No construcción. una carta coordenada global alrededor de todo lo que estabas haciendo, es decir, extendías, tú tienes un problema de extensión, ¿no? De una carta coordenada de un lugar en un punto y querías pasar a otro lugar, es esa la... Lo que pasa es que global no la puedes hacer. Exacto, es lo que estás No, haciendo. exactamente, Pero ese es el problema. Más o menos, gracias, Rodrigo. O sea, usamos esta construcción de LIS, salvo en vecindades de los puntos singulares y de las tangencias. Porque allí no podemos extender. No podemos extender, entonces damos modelos y aprovechamos estos sistemas coordenados para pegar esos modelos. Ahora, cuando tú se los pegas, tienes que pasar, aquí sí te brinqué, pero gachamente, tienes que pasar por una transformación aquí, de aquí para acá, que te permita pegar, ¿sí? Entonces, hay que hacer la construcción y ver que puedes pegar, analíticamente pegas aquí, la parte donde pegas, y esta parte de aquí, la información analítica la trae tu modelo. Por eso, Pero entonces se puede interpretar como que eso es lo que hicieron, o sea, esa es extender una carta global frente a un problema que no tenías de extensión. Quizás no sea estrictamente eso, pero en el fondo eso es lo que el resultado que resuelve, ¿no? sí, pero no es una carta. Ajá. No puedes poner una carta, ¿no? O sea, con O sea, pegotes. los pegotes esos que haces, en cierta forma pueden entenderse como un flujo local que se extiende en lugares complicados, singulares, digamos. A los Es puntos eso. singulares y a los detalles. Sí. Ahora, el camino de decirte sí la hiciste, es súper largo. Te está diciendo tu pegoteadero, ¿no? Sí corresponde a la explosión de un punto singular, ¿no? Bueno, y luego por eso. Y ahora una segunda rápida, una pregunta, me pareció muy interesante el contexto, porque fíjate que tú puedes dar otras estructuras complejas a R4, ¿ok? Es decir, no es único. Por ejemplo, tú podrías considerar flujos que son antiholomorfos. Eso quiere decir que no satisfacen Cauchy-Riemann, pero satisfacen algo equivalente. Y ahí vale toda la teoría. O sea, tú estás trabajando, ustedes están trabajando esa área en la categoría analítica, ¿no? Sí. Pero también podrían hacer lo mismo en la categoría antianalítica. ¿Me explico? Entonces, en R4. Entonces, no sé si eso se ha visto y no sé si estos invariantes que tienes allí, pues son topológicos, ¿no? Bueno, en particular son topológicos. Entonces, eso quiere decir que hasta qué punto pueden depender de la estructura compleja en sí misma, ¿no? Entonces, mira, ahorita, justo Lupita está estudiando el caso analítico real. O sea, ¿qué de esto se conserva cuando estamos trabajando con campos vectoriales analíticos reales? Que es otra pregunta. sí. Pero también es así como, ¿qué quedó de la estructura compleja? ¿Qué sí puedo usar complejificando? ¿No? Y qué pues ya no, si los invariantes se aportan, ¿qué pasa? ¿No? Porque hay una conjugación ahí, ¿verdad? Exacto, o sea, la parte de la conjugación, o sea, tú tienes así como las funciones holomorfas que dependen de Z, ¿no? Que es la parte pero tienes las antiholomorfas que serían como la conjugación, pero hay un paralelismo entre ellas, ¿eh? O sea, hay condiciones de Cauchy-Riemann, entre comillas, equivalentes, y eso lo dan las estructuras complejas que admite la variedad, pero en este caso es C2, ¿no? O sea, Sí. entonces, es muy natural pensar que eso, o sea, el flujo holomorfo es fácil de definir, eso es simplemente que sea antiholomorfa la condición, o sea, que no sea Cauchy-Riemann, que sea anti-Cauchy-Riemann, pero las singularidades es posible que hay un paralelismo interesante entre eso. Entonces, posiblemente las singularidades y todo lo que
que hacen deben de tener un paralelismo. Sin duda los rusos ya lo han pensado, no sé, por eso mi pregunta es si conoces algo al respecto. No, la verdad es que no. Ni idea, no sé. No, muchas gracias. Sí, nada más una pregunta de eso, que antinomorfo es lo que se conoce como cuasinomorfo, o son dos cosas diferentes. No es diferente. Ah, ok. ¿Qué es holomorfo? Holomorfo es así, usando esto así para simplificarlo, la idea nada más es que tú tienes las estructuras de representación, la I es una matriz, ¿ok? La I es una matriz, sí lo ubicas, ¿no? La matriz de la I. Bueno, ahora, el antiholomorfo es lo mismo, pero el conjugado de la matriz. Entonces, y hay condiciones, la condición Cauchy-Riemann que Laura nos enseña en el curso de variable compleja, pues son unas condiciones que aparecen porque es lineal con respecto a la estructura compleja de I. Pero tú también puedes decir ahora que con la otra. Y entonces aparecen unas condiciones, en vez de que sean las derivadas, ya ves cuáles son, la derivada, la diagonal, ¿no? Y la antidiagonal, pues lo mismo, pero ahora del otro lado, ¿no? Hay una condición que ahora es la antidiagonal y la diagonal, que podría ser como. Entonces, todo esto se puede ir escribiendo, se puede ir describiendo de cierta manera. Y esto tiene un paralelismo. Esto, por ejemplo, viene muy interesante en un artículo, pero es de geometría, no es tanto, pero usan cosas complejas, de Hoffman-Osserman, sobre inmersiones en R4, de superficie en R4. Entonces ahí trabaja con estas cosas y hay flujos. ¿Sí? Y hay una condición muy especial con una inmersión analítica, lo que después estás hablando. No viene a un campo global, pero hay una inmersión de curvas analíticas. Entonces ahí trabaja las condiciones posibles y ataca antiholomorfas. Y bueno, lo que yo he visto ahí es súper parecido. O sea, no es exactamente la condición de Cauchy-Riemann, pero es una análoga totalmente y el flujo tiene condiciones muy parecidas. Entonces, por eso lo pregunto. Yo digo, si esto es topológico y con eso están clasificando, ni siquiera el caso más sencillito, ¿no? de Poincaré y todo eso, debe de haber algo análogo, ¿no? O algo explota en un lado, no lo sé. Gracias.